Bienvenidos. Bien, en este caso tenemos un ejercicio de vectores que con el video anterior, acá estamos con el punto número 2. En el punto número 2 nos pide en este caso trabajar de manera algebraica con los vectores. Dice, considerando los vectores del punto número 1, efectuar las siguientes operaciones. Acá en el punto A tenemos 4 por el vector B menos 5 por el vector W. Y acá tenemos los vectores que los trabajamos en el primer punto, que son estos. Acá está B, W, el vector X y el vector B. Así que vamos a hacer estos ejercicios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a hacer el punto A. Así que vamos a arrancar con esto. En el punto A tenemos. En el punto A vamos a multiplicar el 4 por el vector B, que si nosotros prestamos atención, en el punto 1, nuestro vector B era este que está acá, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir de la misma forma. Entonces vamos a escribir por acá al vector B y lo vamos a poner. Y recordemos que en este caso, cuando no tenemos ninguna operación entre un número y en este caso un vector, siempre la cuenta que hay que hacer es una multiplicación, ¿está? Así que en este caso vamos a tener un puntito de multiplicación. Y ahora vamos a colocar al vector B, que sería el vector de componentes 3 menos 7. 3 menos 7 menos, el ejercicio dice menos 5 por, entonces como dijimos recién, la operación va a ser una multiplicación, el vector W, y el vector W lo tenemos acá, que tiene componentes menos 10, lo copiamos, 8. Entonces ahora cerramos paréntesis y tenemos que hacer la operación entre estos números y cada uno de estos vectores. Bueno, cuando nosotros tengamos esta clase de ejercicios, esto no es más ni menos que el producto, la multiplicación es un producto, el producto entre un escalar y un vector. ¿Está bien? El producto entre un escalar y un vector. Acá, en el segundo término, ¿sí? Fíjense que tenemos al 5, que también sigue siendo un escalar, y tenemos el producto, que es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Está bien? Entonces, cuando tengamos estos casos, lo único que hay que hacer es una propiedad distributiva del escalar por cada una de las componentes del vector. O sea, por la primera componente, o sea, primero voy a multiplicar 4 por 3 y luego voy a multiplicar 4 por menos 7. Y lo mismo voy a hacer acá. 5 por menos 10 y 5 por 8, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hagamos este producto entre un escalar y un vector, nos va a volver a dar otro vector, ¿está bien? Entonces, vamos por eso. Cuando nosotros hagamos la distributiva, va a ser 4 por 3 y luego 4 por 7. Y el resultado de esas multiplicaciones nos va a dar las componentes del vector resultado, ¿está bien? Entonces nos va a quedar un vector, en la primera multiplicación 4 por 3 me va a dar 12, y la segunda multiplicación 4 por menos 7 me va a quedar, más por menos sería menos, y 4 por 7 igual a 28, ¿sí? Entonces ahí ya obtuvimos el primer vector que resulta, en este caso, del producto de un escalar por un vector. Y ahora hacemos exactamente lo mismo acá con el 5, ¿sí? Vamos a hacer esa distributiva entre el 5 y el menos 10 y entre el 5 y el 8, ¿está bien? Entonces, nos va a quedar de nuevo acá nuestro vector, y este vector nos va a quedar, vamos por acá, ahí estamos. Nos va a quedar 5 por menos 10 sería menos 50, por la regla de signos, nos queda más por menos menos, ¿sí? Y 5 por 10, 50. Luego tenemos 5 por 8, que sería 40, y ahí ya hicimos la distributiva. Esto va a ser igual, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que acá ahora tenemos una resta entre dos vectores. Tenemos esta resta que está acá, ¿sí? Esa resta entre, a ver, que borré algo, ahí estamos. Esta resta entre este vector y este vector. Cuando tenemos estos casos, lo único que hacemos es restar componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como están posicionados, sabemos que el 12 en este vector es la componente en X. En el otro vector, en este que está acá, la componente en X es el menos 50. Entonces vamos a hacer 12 menos menos 50. Esa es la cuenta que vamos a hacer para obtener el último vector, ¿está bien? Entonces vamos a empezar a escribirlo por acá. Nos va a quedar entonces, en este caso, que esto va a ser igual a, la primera componente va a ser 12 menos menos 50, como dijimos antes, ¿no? Entonces, 12 menos menos 50 va a ser la primera componente, y la segunda componente va a ser menos 28 menos 40.
a achicar un poco para que no me quede tan grande y que pueda entrar todo. Ahí estamos. Creo que se ve todavía. Esta sería la cuenta. Entonces ahora, una vez que resolvamos esto, ya vamos a obtener el resultado final, ¿sí? Entonces nos va a quedar por acá, vamos a tener que por acá abajo, esto va a ser igual. Resolvemos esto y podemos ver en este caso que si nosotros hacemos 12 menos menos 50, por regla de signos acá, cuando tenemos dos signos así iguales que se juntan, tenemos que transformarlo en un signo positivo. O sea que estos dos menos se van a transformar en un signo más. Por lo tanto, ahí me va a quedar una suma, ¿sí? Me va a quedar una suma entre 12 más 50. Y si nosotros sumamos 12 más 50, nos queda 62. Luego, nos quedaría resolver esta partecita de acá, menos 28 menos 40. Bueno, tengo dos números, ambos tienen signos negativos. Cuando los dos números tienen el mismo signo, se suman los dos valores absolutos y se pone el signo del número más grande. Esto es lo mismo que si debo 28 y debo 40, sigo debiendo. O sea que voy a seguir teniendo un signo negativo. ¿Cuánto voy a deber en total? Debo 28, debo 40, voy a deber en total 68. Y entonces ahí nos quedaría el vector resultado de esta operación. ¿Está bien? Así que bueno, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que es el punto B. ¿Está bien? Entonces tenemos por acá, vamos a hacerlo por acá. En el punto B nos pide hacer hacer 2 por x más 3 por b, los vectores los tenemos acá y tenemos que operar de la misma forma. Así que vamos a empezar a hacerlo. Vamos a agrandar un poquito. Tenemos 2 por, dice el ejercicio, el vector x. ¿Y el vector x quién es? Es este que está acá, ¿sí? Que sería el vector que tiene componente 0, menos 3 medios. 0 menos 3 medios. Eso por un lado. Y luego a eso le vamos a sumar, ¿sí? Acá dice que tenemos que sumar 3 por el vector b larga, ¿sí? Que es este vector que tenemos acá. Y ese vector tiene coordenadas 8 tercios, así que vamos a poner 8 tercios en fracciones, 8 tercios, que es la primera componente, y la segunda componente es menos 5. ¿Está bien? Entonces ahora, vamos a hacer exactamente lo que hicimos antes. Todavía me queda restarle el vector w, que en este caso, el vector w también lo tenemos acá, que tiene componentes menos 10, 8, menos 10, 8. Así que bueno, ahí ya tenemos el vector w. Y ahora vamos a empezar a hacer las operaciones. Y todo esto va a ser igual. Bien, presten mucha atención porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. En el primer término tenemos el producto de un escalar por este vector. En el segundo, de nuevo, este escalar por este vector. Y acá tenemos un vector que ya estaría restando todo esto, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es justamente como hicimos anteriormente, vamos a hacer la distributiva de estos escalares por cada una de las componentes de los vectores, ¿sí? Y voy a obtener otros vectores. Así que vamos con el primero. En este caso me quedaría, tendría que hacer la distributiva 2 por 0, me quedaría 0, ¿sí? La segunda distributiva, cuando haga 2 por menos 3 medios, esta cuenta me va a quedar 2 por menos 3, menos 6, dividido 2, me va a terminar quedando menos 3. Y ahí ya tengo el primer vector. Ahora, a eso le voy a sumar la otra distributiva, y voy a obtener obviamente otro vector más. 3 por 8 tercios, 3 por 8, 24, 24 dividido este 3 me va a quedar 8, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 8. Ahora vamos a hacer la otra distributiva, 3 por menos 5, más por menos me quedaría menos, y 3 por 5 es igual a 15. Ahí tengo el otro vector, y ahora a eso le vamos a restar el vector que ya teníamos, que era el vector W, de componentes menos 10, que por ahora todavía no vamos a hacer nada con este vector. Ahora vamos a operar todo junto, ¿sí? Ahí estamos. Bien, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Podemos operar acá todos juntos, es decir, lo que podemos hacer es obtener directamente el vector resultado haciendo la primera componente de este vector más la primera componente de este vector menos la primera componente de este vector. Y luego voy a hacer lo mismo con las segundas componentes. Menos 3, que es la segunda componente del primer vector, la segunda de este vector es menos 15, menos el 8. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer las cuentitas por acá y ya vamos a obtener nuestro resultado, ya que hicimos un primer ejercicio a modo de introducción del ejercicio, ¿sí? Acá simplemente ya vamos a empezar a operar. Así que bueno, vamos a hacer las cuentitas y a ver qué nos queda. Fíjense que tengo 0, 0 acá, más 8. Eso daría 8. A ese 8 le voy a restar menos 10. 8 menos 10 me terminaría quedando menos 2. Así que acá vamos a poner que esto da menos 2. A ver, vamos por acá.
2 por un lado. Ya tenemos entonces la primera componente del vector resultante. Así que ahora vamos a trabajar con las segundas componentes. En las segundas componentes tenemos menos 3 más menos 15. Esa cuenta, menos 3 más menos 15, me va a quedar menos 18, porque los dos son negativos. Y este signo es positivo. Entonces me va a quedar menos 18. Y menos 18 menos 8 me va a seguir quedando aún más negativo, ¿sí? Porque menos 18 menos 8, vuelvo a deber de nuevo, debo más. Entonces, ¿cuánto voy a terminar debiendo? Menos 26. Entonces, eso es el valor que vamos a colocar acá. Acá entonces me va a quedar, en esta segunda componente de este vector, que nos está, a ver ahí, menos 26 dijimos, ¿no? Así que bueno, de esta forma hemos finalizado con este ejercicio.